Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere. Hoy hablaremos de los frenos en la Fórmula 1, su funcionamiento y sus características, así que quedaos en este vídeo si queréis aprenderlo todo sobre el sistema de frenado en la Fórmula 1. Normalmente cuando comparamos un Fórmula 1 con un coche de calle, pues vemos diferencias aparentes, como por ejemplo que un Fórmula 1 es muy largo, tiene muchísima aerodinámica, unos neumáticos enormes y una potencia del motor espectacular. Pero realmente lo que más diferencia un Fórmula 1 de un coche de calle es su capacidad de frenada y de cualquier otro coche de carreras o MotoGP. O sea, la capacidad de frenada de un Fórmula 1 es espectacular, es lo más heavy que puede hacer un Fórmula 1, frenar. En un coche de calle, para que te hagas una idea, en una frenada de emergencia, cuando tú tienes que pisar el freno con todas tus fuerzas, difícilmente pasarás de 1,5 Gs. En cambio, en un Fórmula 1, en una frenada fuerte, se superan los 5 Gs bastante holgados. O sea, estamos hablando de 5,3, 5,5 Gs de deceleración, lo cual es brutal, porque el piloto tiene que hacer 120 kilos de fuerza, y ellos, con su propia pierna, suelen hacer unos 100 kilos. Entonces, los 20 kilos que faltan son de la propia inercia que tiene el piloto al decelerar, que su propio cuerpo se empuja contra el pedal de freno. Es decir, el piloto hace 100 kilos con su pierna y los otros 20 son la inercia que coge el piloto al decelerar. Y esto hace que los frenos frenen una barbaridad. También tienes que saber que en un Fórmula 1, tal y como te explico en el vídeo de cómo conducir un Fórmula 1, se tiene que frenar pegando un pisotazo al freno y luego levantando la presión del freno, porque la aerodinámica cambia a las diferentes velocidades. Todo esto te lo explico en el vídeo que te he mencionado, así que si no tienes claro este concepto, ves y mira el vídeo, que es muy interesante. Los frenos de un Fórmula 1 se diferencian de los convencionales principalmente porque son de carbono, y esto implica una característica muy peculiar de los Fórmula 1 y de los discos de carbono, que es que estos discos funcionan correctamente a mucha temperatura, y es muy importante calentarlos, porque si están fríos prácticamente no frenan. Funcionan a temperaturas elevadísimas, estamos hablando de temperaturas de más de 1000 grados. Y en un Fórmula 1 al final de una recta, más o menos se baja la temperatura de los discos a unos 400 grados, y esto es una temperatura fría para un Fórmula 1. Pero cuando pisa el freno en una frenada fuerte, la temperatura puede llegar fácilmente a los 1000 grados e incluso a los 1300. O sea que son temperaturas elevadísimas. Y por esto, en circuitos como por ejemplo Mónaco, Canadá o Singapur, son circuitos muy duros con los frenos, pero cada uno es... Bueno, Mónaco y Singapur son similares en cuanto a la dureza de los frenos, pero Canadá también tiene su propia peculiaridad. Empecemos por los circuitos urbanos. Aquí el reto de los frenos no es el desgaste del material, porque tampoco hay frenadas fuertes. El reto aquí es la refrigeración, porque se está constantemente frenando. Y más en Singapur, si le sumamos el calor que hace, aunque sea de noche, hace muchísimo calor, porque es una zona tropical. Y los frenos sufren muchísimo de temperatura, no tanto de desgaste del material, porque no hay frenadas fuertes. Pero lo que puede pasar es que el freno, si está excesivamente caliente, ¿qué pasa? Que por ese exceso de temperatura se desgasta más rápido. Entonces también puede darse el caso que se desgasten los frenos en estos circuitos, pero sería a consecuencia de una temperatura muy elevada. En cambio, en Canadá, que es sin duda el circuito más duro con los frenos, no hay problemas de refrigeración en principio, porque las rectas son larguísimas. ¿Qué pasa? Que en Canadá, cada vez que pisas el freno, lo pisas con muchísima violencia y el coche frena muchísimo. Entonces se dispara la temperatura muchísimo de los frenos y no hay suficiente tiempo como para refrigerarlos. Y además, como se pisa tan fuerte el freno,
el material se va desgastando poco a poco, porque se frena con tantísima violencia que se va gastando. Y es por esto que Canadá es tan duro con los frenos, tanto en temperatura como en desgaste del material, porque hay muchísimas frenadas de muchísimas Gs, y esto los frenos, y es por esto por lo que los frenos sufren tanto. Para intentar mejorar la temperatura de los frenos y bajarlos de temperatura, los Fórmula 1 disponen de un sistema de refrigeración de frenos que es por aire, ¿vale? O sea, los frenos se refrigeran mediante las entradas de aire que hay al lado de las ruedas. Y esto lo que hace es meter aire dentro del centro del disco, y este aire se cuela por unos agujeros muy pequeños que tiene el disco de freno, que puede tener más de 1000 agujeros de estos, y se refrigera el disco y se baja la temperatura. Además, también tienes que saber que principalmente el principal proveedor de discos en la Fórmula 1 son Brembo y Carbon Industries. Los equipos van cambiando en cuanto a un proveedor o otro. Hay equipos que utilizan normalmente Brembo y otros que utilizan Carbon Industry. Así que bueno, cada equipo hace esta elección. Y además, estos frenos tardan muchísimo tiempo en hacerse, porque son piezas de ingeniería muy, muy sofisticadas y tardan muchísimo tiempo en fabricarse. Y podemos estar hablando de que cada juego de frenos completo de un Fórmula 1 puede costar más de 10.000 euros. Y ten en cuenta que no se usa un solo juego por fin de semana, sino que para la carrera y la clasificación se ponen 100% seguro unos frenos nuevos, un juego entero de frenos nuevos. Para los libres pues quizás van tirando con el mismo juego de frenos o los cambian también, así que son piezas muy caras y muy sofisticadas. Cuando el piloto pisa el pedal del freno, este pedal tiene dos cilindros maestros acoplados a cada lado del pedal. El de la izquierda es para el freno delantero y el de la derecha es para los frenos traseros. Entonces, estos cilindros maestros se unen mediante el repartidor de frenada, que es simplemente un pequeño tornillo, por llamarlo de alguna manera, en el que el piloto lo gira mediante el volante, que tenéis un vídeo explicando cómo funciona el volante, y pone más cantidad de freno en la parte delantera o más cantidad de freno en la trasera. Y esto lo que hace es el piloto lo cambia mediante el volante y se mueve como un tornillo que une los dos cilindros maestros. Y entonces pues esto es lo que cambia el balance de frenado. Es un sistema muy simple que simplemente consiste en dar vueltas a un tornillo, así que no tiene mucho más misterio. Y entonces a partir de aquí ya se divide en frenos delanteros y frenos traseros. Si empezamos por los delanteros, tenemos que es simplemente un sistema hidráulico, que tenéis que saber que los fluidos que se utilizan en el sistema de frenos son incompresibles. Por lo tanto, cuando el piloto presiona tiene que hacer mucha fuerza, porque el fluido está contenido en un sistema en el que no pueden haber fugas y por lo tanto el piloto tiene que hacer mucha fuerza. Entonces, este líquido incompresible llega a las pinzas de freno, que tienen que tener 6 pistones por reglamento. Entonces, estos 6 pistones son accionados por el fluido incompresible y esto hace que se mueva unas pastillas, las cuales están en contacto con el disco, y de esta manera, cuando las pastillas contactan con el disco, se produce una fricción y se reduce la velocidad del vehículo, porque tenéis que saber que el vehículo, cuando va a una determinada velocidad, tiene energía cinética, y como la energía ni se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma, pasa a ser energía cinética a energía calorífica. Es por esto por lo que los frenos se calientan, porque hay un intercambio de energías para poder parar el coche. Si os fijáis en un Fórmula 1, veréis que las pinzas de freno no están en la parte superior del disco, sino que están en la parte inferior. Esto básicamente es únicamente para bajar el centro de gravedad, pero no se ponen en la parte más inferior del disco, sino que se ponen un poquito inclinadas hacia arriba, porque
en cualquier sistema hidráulico hay que poder purgar el sistema. ¿Qué significa esto? Sacarle el aire de dentro del sistema, porque pueden haber pequeños residuos de aire que hagan que el pedal del freno se hunda y no frene correctamente. Y entonces lo que hay que hacer es sacar ese aire. Y es por esto por lo que está un poquito inclinado hacia arriba la pinza de freno, para poder sacar el aire que puede haber en el sistema cuando se cambian los frenos o cuando los mecánicos hacen alguna modificación. Esto pasa con cualquier sistema hidráulico. Por ejemplo, en los radiadores a veces si hacen ruido es porque queda un poco de aire dentro del sistema, y por lo tanto hay que purgar el sistema, sacar agua y que salga el aire también. Entonces se cierra luego y ya no hay ningún problema. Y esto es lo que pasa con los frenos de un Fórmula 1. Además, tienes que saber que los frenos, al desprender calor, lo que hacen los equipos en circuitos donde es muy difícil calentar los neumáticos es utilizar el calor que proporcionan los frenos para pasar este calor a través de la llanta al neumático y de esta manera tratar de calentarlo. Porque circuitos como por ejemplo Sochi, donde es muy difícil calentar los neumáticos, sobre todo los delanteros, lo que hacen los equipos es, mediante el calor que desprende los frenos, pues este calor pasa a la llanta se calienta y el calor de la llanta hace que se calienten los neumáticos, y de esta manera se intenta aumentar un poquito la temperatura de los neumáticos, y esto pues puede ayudar a mejorar el rendimiento de los neumáticos y hacer que estos funcionen a la temperatura óptima. Ahora pasamos al sistema de frenado trasero, que es un poco diferente del delantero, principalmente porque está el MGUK. Este MGUK es un motor generador de energía, ¿vale? Es decir, puede funcionar como un motor o como un generador. Nos vamos a centrar cuando funciona como un generador, ¿vale? Porque es el caso que afecta a los frenos. Cuando funciona como un generador, lo que hace es, para que genere energía se tiene que mover un eje, ¿vale? De este motor, el cual tienes que vencer una resistencia, y por esto es por lo que el MGUK también frena, porque para generar energía hay que hacer mover ese eje, el cual genera cierta resistencia. Por lo tanto, el coche frena gracias al MGUK y este actúa como un freno. Para que te quede claro, si alguna vez has conducido un coche eléctrico o has visto algún vídeo de un coche eléctrico, quizás te hayas dado cuenta que para frenar únicamente hay que levantar el pie del acelerador, ¿vale? Y esto es porque los coches eléctricos de calle, ¿vale?, tienen también estos sistemas de generación de energía, ¿vale?, los cuales actúan como un freno, porque hay que mover ese eje. Y los frenos convencionales en un coche eléctrico únicamente se tienen que usar en situaciones excepcionales o de frenadas de emergencia, ¿vale? Y esto es lo que pasa en la Fórmula 1. Lo que pasa es que en la Fórmula 1 es a lo bestia, y los frenos convencionales se tienen que seguir usando. ¿Por qué? Pues porque los frenos convencionales tienen mayor capacidad de frenado que un MGUK. ¿Me explico? O sea, si tú pones un coche que frene únicamente por MGUKs, frenará más lento que un coche que frene únicamente con discos de freno, ¿vale? Y para regular la cantidad de resistencia que opone el eje del MGUK, se utiliza un sistema que se llama el Brake Wire, ¿vale? Entonces esto lo que hace es utilizar una centralita, la cual es la que determina, mediante mapas de motor que haga el piloto o otros parámetros que hayan modificado los ingenieros, pues lo que hace es determinar la cantidad de freno que hace el MGUK. Es decir, un mapa motor, por ejemplo, de regeneración de energía, utilizará más frenado mediante el MGUK que el mapa de motor de clasificación, el cual no utilizará prácticamente nada el MGUK o incluso no lo utilizará, ¿vale? Y esto es lo que modifica el sistema Brake by Wire. Entonces, esta centralita manda una señal a una bomba, ¿vale?, que es la que actúa sobre los frenos. Y esta presión que ejerce esta bomba
es la que determina la cantidad de frenada que hay en los frenos traseros, ¿vale? Digamos que la diferencia respecto al eje delantero es que hay un motor que genera energía y una centralita que es la que modifica la cantidad de frenada que ejerce el motor y la cantidad de frenada que ejercen los frenos traseros. Es por esto que en esta reglamentación de Fórmula 1 los frenos traseros son un poquito más pequeños que los delanteros, cuando antes la medida de los dos frenos era la misma. Y es porque está el MGUK, que ya actúa como un freno de por sí, ¿vale? Básicamente esto es todo respecto a los frenos. Y espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like y un comentario si os ha gustado el vídeo. Y suscribiros y activad la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. Take control, take a shot, but you're waiting for. Keep it real, never gonna fake this.